Bienvenidos, estamos en el estudio del libro del profeta Joel. Estamos creciendo en este tiempo precioso. El Señor nos regala. Y creemos que el Señor es el que obra poderosamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Hemos estado reflexionando en el capítulo 2, versículos del 12 al 27. Encontramos un primer escenario que entendíamos y buscábamos sobre convertirse, lo que significa convertirse. Y convertirse involucra todo lo que pasa del versículo 12 en adelante. Entonces, hoy les tengo una pregunta. Y es, después de que el Señor dilucida convertirse y el pueblo realiza varias acciones, ¿cuáles acciones encontramos en esa conversión? ¿Y cuál es la respuesta de Dios para la conversión de las personas, del pueblo? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las acciones que involucran la conversión? ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente a la conversión del pueblo de Israel? Y también pudiéramos decir frente a nosotros. ¿Listo? ¿Cuáles se encuentran? Entonces va usted a leer y va a buscar cuáles acciones encontramos. ¿Entendemos qué es una acción? María, ¿qué es una acción? Y después Susi. María, ¿qué es una acción? Acción es lo que hacemos y decimos también. Por ejemplo, la palabra que me dice, por eso Dios ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pero ¿cuál es la acción ahí, María? Convertirnos de todo. Pero esa ya la estudiamos. Ah, bueno, con ayuno, lloro y lamento también. Bueno, ¿qué más? Dice que rasgad nuestros corazones y con vuestros vestidos. Ojo, hay que diferenciar algo de lo que Dios dice a lo que va a hacer el pueblo. ¿Listo? Susi. Pues iba a aportar eso de las acciones, entonces ayunar, llorar y lamentarse. Pero ahí no se está desarrollando una acción. Ahí está, ojo, hay que identificar en el texto cuando son acciones y cuando se dan órdenes. ¿Listo? ¿Ese primer escenario es de acciones o de órdenes? ¿De Órdenes. De órdenes. ¿Por qué de órdenes? Porque el Señor lo dice. Dice que, porque dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Entonces esa es una orden de Dios. Pero también dice aquí el 13, que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Eso es una orden o eso es una acción? Acción porque lo tenemos que hacer. No, ¿es una orden en el texto o es una acción que desarrollan? Una acción. No, no sé, ¿será que sí? ¿Qué dice Susi? De la primera parte es una orden de parte de Jehová, que es lo que hay que hacer. Sí. Pero no sé, por ejemplo, cuando dice rasgad vuestro corazón también es una orden. Bueno, sí, puede ser. ¿Quién da más? Vamos a ver cuántas acciones hay. Pero una cosa, sí, es una orden, pero también hay una acción. O ¿Cuál es la sea, acción? Esas son las órdenes. ¿Y cuáles son las acciones que nos muestra el mismo texto bajo esas órdenes? convertirse, ¿Y cómo se convertir desarrollan esas acciones? con los cambios, con la transformación del corazón. No.
Lean el texto. Hoy no lo vamos a leer todo, sino el propósito es que como usted lo ha estado leyendo, fácilmente puede identificar las acciones que se están desarrollando. Sigue Liliana. Pues una acción ahí está en de convertirnos, de cambiar, ¿sí? Tenemos No, que no es cambiar. una acción. Ojo, si yo te digo, Liliana, usted tiene que convertirse, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy dando Que una cambie. orden, le estoy dando una orden, pero ¿usted está Una orden. desarrollando una acción? No, porque Ah, todavía no bueno. estoy cambiando, hasta ahora me lo están diciendo, entonces tengo que hacerlo, ejecutarlo, mejor dicho. Ajá, ¿y Ejecutar dónde se esa ejecuta, orden. Amparo? Pues es que yo creo que se ejecuta en que Dios da una orden y nosotros obedecemos respondiendo a la acción, no que solamente, ¿Y eso dónde está? pues aquí Por eso dígame, ¿dónde está? en donde él dice que ayunemos, que nos santifiquemos, que rasguemos las vestiduras. Pero eso son órdenes, por eso. ¿Cuál es la especificación de la acción? En que obedecemos y lo hacemos y lo convertimos en acción. ¿Dónde dice? Bueno, ya le leo. Sí, porque no parte, recuerden que estudiamos la palabra, lo que está diciendo Amparo y lo que ustedes están diciendo está bien, pero recuerden que estamos estudiando la palabra para, según la palabra, tener el sustento de lo que estamos diciendo, porque si no caemos en lo que siempre hemos caído cuando leemos las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero ¿qué me está mostrando? ¿Me muestra algo el texto de eso? ¿Me está dando el texto algo para que yo pueda comprenderlo, para que yo pueda tenerlo presente? Liliana, dígame, ¿Cómo es la pregunta otra vez? Perdón. ¿cuáles son las acciones que se desarrollan en el texto basados en las órdenes que Dios da? ¿Cuáles son las acciones? Pues pues que voy a hacer ayuno, una acción, voy a hacer este ayuno, voy a tomar la decisión de empezar a hacer ayuno, orar, llorar, hacer como, bueno, sí, llorar y lamento, o sea, como uno de ya dejar esas cosas malas, digamos que sí, y empezar a cambiar eso que ya no nos sirve y ya no podemos continuar porque Dios ya no quiere que sigamos haciendo las cosas que veníamos haciendo. ¿Pero dónde dice eso en el texto? En ningún lado. Es la interpretación. Bueno, vamos a entender. La acción, ¿qué es una acción? Un hacer. ¿En respuesta a qué? A las órdenes que Dios da. Listo. Entonces, ¿dónde está el hacer en respuesta a las órdenes que Dios da? Pues yo creo, es que está dentro del versículo 12 y 17 que está diciendo eso. Sí. A ver, Yo- ¿quiénes más tenemos? Susi. Pues en lo que entiendo, el resultado de esas órdenes, la acción es que será salvo todo aquel que invocar el nombre de Jehová. El que siga todas esas órdenes, el que cumpla todas esas órdenes, la acción será ser salvo. No. O sea, sí, pero sí tiene, o sea, vuelvo y les digo, tienen razón, pero quiero que es que en el texto está. ¿Dónde dice eso? En el 13, porque dice, rasgad vuestro corazón y no. Pero ahí no está, ahí siguen dando el Señor orden, dice rasguen sus corazones, María, eso es una orden, María. Se le está diciendo a María, rasgue su corazón, haga esto, es una orden que le están dando. Lean, ¿no? Léanlo ahí, lean, vamos. Elena, no la Bueno, escuchamos. Dani. Voy. Dígame, Liliana y después Fanny. Listo. En el versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, ¿Y eso proclamad ayuno. por qué es una acción?
Pues porque tenemos que actuar, hacerlo, ejecutarlo. Le ¿Y dice qué es lo que hay tocar que trompeta, ejecutar? pues la orden que Dios está dando. Y entonces, para ejecutar la orden, ¿qué hay que hacer según Liliana? Tocar la trompeta. ¿Y por qué eso sí sería una acción y lo que han dicho antes no sería una acción? Bueno, Porque mientras tenemos que hacerlo, porque tenemos que coger la trompeta y tocarla. por eso, Porque hay que porque proclamar Hay una movimiento. asamblea. listo, espéreme, espere un momentico, Liliana. Fanny, Buenos días. buenos Em, días. yo pienso que una acción que hay ahí es el arrepentimiento. ¿Dónde está esa acción de arrepentimiento? Bueno, yo pienso que en el 12, porque dice que por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Fanny, ¿pero eso es una orden o eso es una acción? Pues ahí está diciendo una orden. Ah, Ahí hay bueno, una- listo. ¿Y dónde está la acción? Pues yo creo que eso es como personal, ¿no? El No. volverse a Dios, En el versículo 15, Bueno, espere, Elenita. Entonces vamos con Fanny. ¿Y entonces qué más, Fanny? pues ahí hay una orden, pero yo pienso que el arrepentimiento es individual. Entonces la acción es de uno, el volverse a Dios. Pero Dios no da como lineamientos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar? Dice que arrancad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios. ¿Pero eso es una orden o eso es una acción? También es una orden. Ah, bueno, si es una orden, en el texto nos presenta las acciones que hay para ejecutar esas órdenes. sí, Sí, claro. ¿Cuáles son, Fanny? ¿Dónde están? en el Bueno, 15, pienso yo que cuando dice que el Señor dice que hay que proclamar un tiempo de ayuno. ¿Dónde dice eso? Bueno, pienso que lo digo yo porque he leído, pero pues no sé. Dice Bueno, en el Fanny. 15, tocad trompeta, canción y proclamad ayuno. Dice Ajá. en el Y verso eso, ese texto que me estás presentando, ¿por qué es una acción? Explíqueme por qué eso es una acción. bueno, no sabría cómo decirlo. Bueno, Fanny, mientras Fanny lo piensa, Elena, sí, señor, porque dice en el 15, toca trompeta en Sion, proclama ayuno y convoca asamblea. Y en el 16 dice, Elenita, eso está muy bien, pero ¿por qué usted asume que eso es una acción? porque en el 16 dice que reunid al pueblo, santificar Sí, la ¿por qué? reunión junto a Por- los ancianos, Porque eso es una acción. porque debemos actuar, debemos hacer caso y ¿Y dónde dice que debemos hacer caso? donde dice que juntar a los niños, congregar a los niños Pero y a ahí, los que maman. pero ahí no dice que hagamos caso. Ahí dice que juntemos. Sí, claro, reunir al pueblo. Pero reunir no dice, reunir es como que yo los convoco a una reunión, vengan, júntense, pero no le estoy diciendo haga caso. Ah, me corchó entonces. No, Pero ustedes Dani, es pueden. que la acción, A ver, la ¿quién? acción, la acción es el ejercicio de hacer algo. Por eso. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el hacer algo? ¿Qué hay que hacer, Liliana? Pues movernos, ejecutar lo que la orden que se nos está ahí. Entonces aquí dice tocar, proclamar, ¿Y por convocar, qué tocad es reunir, una acción, Liliana? ¿Por qué tocad es una acción? porque tengo que coger el instrumento, tocarlo para poderlo ¿Y en hacer quién que recae suene. esa acción? ¿Cómo? ¿En quién Sobre recae la esa acción? persona, sobre la persona. Ok.
que lo va a Susi. ejecutar, que lo va a hacer. Bueno, Liliana dice que la persona que lo va a ejecutar. Susi, ¿está comentando algo? Mm, mm, pues es que ahí entré como en una confusión porque ellos hablan de arriba del 16 y yo pensé hablar sobre el 18. Porque entre todas las órdenes que Jehová da, porque sí, en todos los versículos anteriores da órdenes, mm, en el 18 dice, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo y responderá. Entonces ahí acciona. He aquí, yo os envío pan, mozo, entonces ejecuta una acción. Pero entonces ahí es donde entra mi duda cuando pues todos hablan de lo que nosotros hacemos, pero acá Dios también está actuando. Entonces no sé si la pregunta va hacia nosotros o hacia la acción de Dios. Me confundí. Ok. María. En el 13 nos dice, rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos. La acción es rasgar el corazón y no el vestido. ¿Pero eso es una orden? Bueno, es una orden de rasgar el corazón. Ah, bueno, ¿y cuál es la acción? No el vestido, porque yo digo, pienso yo, ¿no? El corazón es lo que le interesa al Señor, nuestro vestido ya es superficial, pero el corazón sí, pues hay que rasgarlo. ¿Pero esa es una orden o es una acción? La orden es rasgar el Ah, corazón. bueno, ¿y cuál es la acción? La acción es no rasgar en lugar del vestido. No, porque si yo le digo a usted, María, no rasgue sus vestidos, sino rasgue su corazón. ¿Eso es qué? Es una orden. Orden que nos da el Señor. Listo. ¿Y cómo se ejecuta esa orden? No así, rasgando el corazón y no el vestido. ¿Y dónde en el texto muestra eso? El 13, rasga No, porque esa es la orden. nuestros vestidos. Ahí está la orden, ¿cierto? Pues es que yo, no es que lo diga explícitamente, ¿sí? Porque yo digo, entre el 12 y el 17 está la orden, nosotros obedecemos, hacemos la acción, y en el versículo 18 es en donde se empieza a ver el cambio, y por eso Dios responde a esas acciones que hicimos. No lo dice explícitamente, pero si uno sigue el texto, el contexto, da la respuesta ahí, ¿no? Ojo, y tengamos mucho cuidado con esto. La palabra es clara y va a decirlo. ¿Listo? ¿Dónde lo dice? En el versículo 18, es como la respuesta a esos versículos entre el 12 y el 17. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Bueno, pero esa es la respuesta a qué. A las acciones, ¿Cuáles son las acciones? a las órdenes que el Señor dio. ¿Cuáles son las acciones? Esto de que desde donde comienza el versículo dice, convertidos a mí. No, esas son las órdenes. Ya quedamos que esas son las órdenes. Y entonces la acción es que nos convertimos, ayunamos. No, esa no es la acción. Esas son las órdenes. Por eso, ¿y cuáles son las? Y si a uno le dan una orden, bueno. Ahí están. ¿Listo? Bueno, mal. No vamos a alargar más esto para ir al punto. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Sí? Quiero que ustedes me entiendan. Porque a veces nosotros nos quedamos solo con las órdenes y no vemos cosas específicas que Dios da. ¿Listo? Entonces Liliana, ¿está ahí? Liliana nos introduce en algo Sí, que señor. es y está y permanece dentro de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, cuando hablamos de órdenes, hablamos de acciones, o cuando hablamos de acciones, ¿sí? Hablamos de algo que recae en nosotros para desarrollar y hacer. ¿Sí? El Señor dice, conviértanse en a mí, pero el Señor es muy específico en qué es lo que hay que hacer para que se conviertan. ¿Sí? Y nosotros, en respuesta a esa orden de Dios, realizamos acciones. Y aquí es donde es importante
cada vez que tú estudias la palabra del Señor, prestarle atención a cómo se expresan ciertos verbos que encontramos. El primero que nos proporciona a Liliana es el verbo tocad o el verbo tocar. ¿Cuál es la diferencia entre tocar y tocad? Tocar es como la orden y tocar es la acción. No, ¿cómo así? Tocar es la acción y tocad es Pues la es un orden. verbo, este es un verbo, este es un verbo. ¿Cuál es el verbo original? Tocar, ¿Tocad? tocar. ¿Tocad es el verbo Sí, original? no, esperen. El verbo central es tocar. ¿Listo? Tocar. Todos los verbos que terminan con la combinación AR son el original, tocar. ¿Listo? Ese es el verbo original. Pero aquí este verbo ha sido conjugado. Entonces, un verbo conjugado es que ya no dice tocar trompeta, sino ya está personalizado con una orden a alguien. Tocad. Yo le digo, Liliana, tocad trompeta. O yo le digo, Liliana, toque la trompeta. ¿Qué le estoy pidiendo a Liliana que haga? Que ejecute esa acción, que ejecute esa Que haga orden. una acción. ¿Qué va a hacer Liliana? Coger la trompeta y Entonces tocar. Liliana se va a parar y ya involucra una acción, se va a parar, Sí. va a ir a donde está el elemento, trompeta. lo va a tomar en sus manos, ¿sí? Y entonces Sí. lo pone en su boca y... ¿Listo? Listo. Ujú. ¿Qué hizo? Lo toqué. Una acción. ¿Sí? Entonces, primera acción que encontramos, tocad trompeta en Sión. ¿Listo? ¿Cuál es la otra acción? Proclamar. Bueno, espere. ¿Entendido por qué? El verbo tocad es un verbo imperativo. ¿Qué es imperativo? Es algo que tiene que hacerse. ¿Sí? ¿Entendido? Ajá. Un verbo conjugado, todos los verbos que sean, que le hablen a usted de forma personal, como ese, yo le digo, María, tocad. ¿Cómo lo entiende María? Como algo que me tiene que mover a la acción. ¿Sí? Cuando dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar. ¿Qué es orad? ¿Sí ve la terminación AD? En el verbo orad, ¿qué dice? ¿Y a qué involucra ese orad, María? A la acción. Uf. O sea que usted tiene que orar, no puede esperar el tiempo preciso, no, es ya, hágalo, es un imperativo. ¿Listo? Del tiempo presente. ¿Cuándo? Del Ya. tiempo, ¿cuál tiempo? Ya. Porque, ¿qué sería Ahora. futuro? ¿Cómo sería tocar en el futuro? Pero, ¿cómo diría el verbo tocar en el futuro? Tocaréis. Tocaréis, tocarán, ¿sí? Es una acción que se espera que se desarrolle después, posterior, ¿sí? Tocarán trompeta y entonces harán esto, pero aquí la orden es tóquela ya. ¿Cuándo? Ya, o sea, cójala y hágala. ¿Listos? Entonces, la primera acción, tocar trompeta. Elena, ¿entendió? ¿Está claro para su merced? Elena. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué entendió Elena? Cuénteme. Que cuando Dios da una orden debemos actuar, no debemos dejar para después, sino hacerlo cuando Él da la orden. Y en el texto, ¿cómo identificas las acciones que Dios desea que realices? Debo ser consciente de lo que estoy haciendo y diciendo. Entonces, Elenita, póngame cuidado. Sí, Identificamos los verbos que hay en el texto, ¿cierto? sí, señor.
Sí, señor. Y entonces entendemos que originalmente los verbos siempre terminan en aer, en ere, ¿sí? Sí, Tocar, señor. jugar, comer, pero cuando son una acción que recae en Elena, entonces tienen una terminación que se conoce como un imperativo, ad o en de, tocad, jugad, rasgad. Es algo, una orden que requiere una acción. ¿Entendido, Elenita? Sí, señor. Entonces, dígamelo, ¿cómo es? Para encontrar las acciones, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. En el texto, ¿qué tenemos que hacer, Elenita? Entonces, dígalo conmigo. Identifico el verbo, Identifico el verbo. identifico el verbo Identifico el verbo. y si termina en de, Si es una termina. acción puntual. Ujú. ¿Listo? ¿Cómo es, Elenita? ¿Qué identificamos primero? El verbo. El verbo tocar. El verbo lo identificamos y entonces si tiene una terminación en de, es puntual la acción que debo desarrollar. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Quiero acá detenerme y preguntarles si es claro, porque esto es importante. Aquí estamos hoy para entender herramientas que nutren nuestra lectura de la palabra del Señor y aprendizaje. Pastora María Luisa. Sí, buenos días. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Está bien cuando usted dice identificar los verbos y conociendo que todo lo terminado en de es una orden explícita, es una orden de hacerlo. Entonces, esa orden la convierte en el verbo que es la acción. O sea, en palabras castizas, es a la orden dada por Dios ponerle paticas. Cuando le pongo paticas es que yo voy a actuar. Y así se vuelve el verbo, esa orden se vuelve un verbo. Porque ese verbo que es la acción, es los terminados en ar, er, ir. Pero tiene que tener actividad humana. Sí, los terminados en ar, er, ir es el verbo original, comer, jugar, Es la presidir. actividad. Esas terminaciones ar, er, ir son los verbos originales. Cuando se conjugan, entonces, Es el presente. Y el ir es el verbo, pero en presente continuo, que significa la orden. El no. que termina ¿Señora? Lo que termina en ide es la orden. Es ya la acción que se desarrolla, que recae digamos, si lo hablamos desde el español, ya es la acción que recae la responsabilidad en el sujeto, que es el que la tiene que hacer. ¿Quién es el sujeto? La Yo. persona a quien está dirigida, ¿sí? Entonces el Señor da unas órdenes específicas en el verso 12, en el verso 13, pero miren cómo desde este verso, desde el 15, empieza a ejecutar y a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Y por eso es tan importante la forma en la que nosotros nos acercamos a hacer la lectura de la palabra del Señor. Porque Él mismo ¿se acuerdan que yo dije que hay algo que diferencia la Biblia? ¿Qué diferencia la Biblia de los demás libros? Que no necesita la Biblia porque ella misma lo hace. Se interpreta a sí misma. ¿La Biblia qué hace? Se interpreta a sí misma. Y eso es clave que usted cuando lo está leyendo lo tenga presente. ¿Por qué? Cuando no tenemos eso presente, caemos mucho en equívocos. ¿Qué es? Ponerle al texto lo que el texto no está diciendo. Ponemos a hablar al texto según lo que yo creo. No es que ahí lo que el Señor manda es que obedezcan. Ahí lo que el Señor manda es eso, pero el texto
De pronto no lo está hablando así, sino está hablando de acciones muy puntuales que hay que desarrollar. ¿Sí? Por eso es importante, siempre que te acerques a leer la palabra, léela con la convicción y el entendimiento de que ella misma te presenta las situaciones, pero también te va a explicar lo que hay que hacer. ¿Cómo? Ahora, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a textos que a veces nos explican o nos interpretan. Entonces, ¿cómo son esos textos? Dice, los textos empiezan a decir, bueno, en tal parte, cuando habla de esto, se referencia a esto. La Biblia no tiene el espacio para eso, por eso mi lectura debe ser una lectura muy juiciosa y muy también reflexiva. Y entonces ahí encontramos una acción, tocar trompeta en Sión. ¿Listo? ¿Cuál es la acción? La acción es coger una trompeta y... Segunda acción, proclamad. ¿Qué es proclamad? Anunciar, divulgar algo. Proclamad. ¿Qué es proclamad? ¿Qué es proclamad? Declarar algo en forma pública, Anunciar. oficial. Ajá, Ser la público proclama tiene un desarrollo que se hace como, Liliana. público. Ajá. Entonces yo proclamo ayuno, no es privado. Mire, ¿sí ve? Eso no es privado, eso no es de yo con yo. Eso es algo público. Sí, es como si usted dice, bueno, vamos a ayunar, como lo que hicieron los habitantes de Nínive. Proclamaron ¿qué? Ayuno. ¿Sí? Proclamaron ayuno. Todos aquí están convocados. Esto no es opcional, es para todos. Ellos hicieron una proclamación. ¿Listo? Proclamad. ¿Qué otro? ¿Cuál es Convocar. la siguiente es qué? Convocar. Convocar. Bueno, ¿y cómo se convoca, Liliana? Pues anunciando. No, o sea, si estamos No, proclamando. ojo, estamos- invitando. Ojo, venga, mire, si ve, por eso es que tratemos de entender los verbos Sí. y no usemos los sinónimos, lo que se parezca, sino tratemos de entender los verbos. La proclama es algo público. La convocar, ¿qué es convocar? ¿Qué es convocar? ¿Cómo María convoca? Citar, llamar, Citando, llamando. invocan, Convóqueme, a ver, ¿cómo me va a convocar a mí? invitándolo a que se una. ¿Cómo? Es una acción, piensa en la acción. ¿Cuál es la acción para que me convoque a mí? Hablando, invitándolo. Pensemos como acciones. ¿Cómo me van a convocar? A ver, convóquenme a mí. ¿Quién me convoca? ¿Cómo me convoca? Citándolo. ¿Cómo? Daniel, ¿Cómo? lo voy a Ojo, mire. invitar, Daniel, lo voy a invitar a una reunión tal día, tal hora. Esa es una forma. ¿No? Pero ahí no me está convocando, ahí me está informando. ¿Cómo se convoca? Haga el ejemplo conmigo. Bueno, pues uno a veces cuando va a convocar una reunión le envía un oficio, un acta, Haga el desarrollo de la acción de convocar. ¿Cómo me va a convocar? ¿Por qué medio me va a convocar? Sí, ese es el medio. Puede ser por WhatsApp, lo puedo convocar por una Listo, entonces usted correspondencia, dice, por Gmail, voy a convocar a Daniel. Entonces, ¿tengo el número de Daniel? bueno, tengo que mirar si tengo el número de Daniel primero, o el correo, o por donde lo voy a convocar. ¿A qué voy? Lo que pasa es que, ¿por qué estoy hoy incitándolos mucho y diciéndoles, no es así? Porque muchas de las cosas que me están hablando son cosas de pasividad, no de acción.
Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos cuando estudiamos la palabra. Entendemos, pero nuestro entendimiento es un entendimiento pasivo, no accionario. Y es ahí donde hay un cambio que debe venir a nosotros. Porque yo le digo, María, ore. Amparo, ore. Liliana, ore. Padre Celestial que estás en el cielo, Muy ejecuta bien, la acción. eso. Mire, ¿sí ve lo que pasa? ¿Sí ve lo que nos pasa? Nosotros dudamos. Y eso, y esa duda, y en esa duda, cuando recibimos, es donde muchas veces se está dañando nuestra espiritualidad. Porque estamos viendo el desarrollo de las acciones, de las órdenes de Dios como algo que es opcional, Digo, más no como algo que ya tengo que hacerlo. ¿Sí? Tengo ya, la orden es que lo haga ya. ¿Sí? Pero cuando de pronto a usted le dicen, venga, haga discípulos, ¿eso qué es? ir a buscar las personas, bueno, ahí sí hay como decían, convocarlos, enseñarles, o sea, hay que hacer todo el proceso, porque primero, por ejemplo, la palabra dice ir, y entonces ir significa ir, que debemos ir, ¿sí? A buscarlos, porque no los tenemos ahí al lado. Y luego dice hacer, entonces debemos que ir a hacer que discípulos, a enseñarles, a prepararlos para que Ojo, ellos ojo, sean. ojo Liliana, que estás, ojo, entiende cada verbo en su propio significado y no le sumemos otras cosas. Dice ir. Ok. Entonces, Ir. ir es una acción. Tengo que levantarme para ir a donde está María. Eso es lo primero, ir. Sí, ir, ajá. Ya. Ya. Tengo que caminar. Hacer. ¿Qué es hacer? Voy a poner un ejemplo aquí. Ejecutar. ¿Cómo es voy a poner un ejemplo aquí. Si yo digo Amparo, hay que hacer, Amparo, haga arepas. Pues comprar la masa. Pues voy, compro los materiales y empiezo a hacer arepas. ¿Pero cómo? Eso, yendo a comprar los materiales y haciéndolos. ¿Pero cómo se hace? Produciendo, creando. Te doy la receta porque Amasando la Hay que masa. fabricarla. Es que a eso es a lo que yo voy, ¿sí ve? O sea, todos, sí, claro, voy y compro los materiales. No, dígame cómo, o sea, usted tiene claro lo que tiene que hacer, ¿sí? Si Sí, lo tiene claro. claro, transmítame lo que yo lo pueda entender. Bueno, Dani, entonces espérate y la manera más práctica, voy y compro el maíz, la harina de maíz para las arepas, voy a poner el agua a calentar mientras tanto, cuando llegue entonces utilizamos el agua caliente, empezamos a echar la harina de maíz y esperamos 5 minuticos para que la masa esté lista y empezamos a hacer las arepas y las empezamos a hacer. ¿Y así? Y no hay que, bueno, yo pregunto, ¿no hay que comprar mantequilla? No, pues es que eso cada uno tiene, o sea, ¿cómo te digo? Cuando Cada yo uno te digo tiene voy y la compro la manera. harina, pues uno como que uno dice, ay, necesito esto. Por ejemplo, si yo… Pero eso es a lo que yo voy, que no tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener, o sea, claro todo lo que necesitamos hacer. Porque a veces caemos en obviar, no, pues es que eso lo tengo ahí. No, tengamos claro todo lo que necesito, ¿sí? Todo, eso es ser una virgen prudente, que sabe todo lo que necesita. ¿Qué necesita para que la lámpara no se le apague? mantener Aceite. el aceite no solamente en la lámpara, sino reservado. Pero hay otra cosa, tú me dices, Amparo, haga arepas. Pero si tú me dices, Amparo, ¿me enseñas a hacer arepas? Entonces yo caminé, vamos, yo te muestro cómo son los ingredientes y venga y hagámoslo. No, es lo mismo, porque es que ¿cuál es el tema? Que a veces nosotros ya como ya lo sé hacer, olvido qué es lo que yo necesito.
¿Sí me entienden? Y eso es importante y eso es vital. El Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos nosotros lo hemos simplificado a ir a hablar, ¿sí? A ir a decirle, usted necesita al Señor, ¿sí? Y ese ha sido uno de los errores que nosotros cometemos, porque no estamos entendiendo la acción que involucra ese hacer. Si yo le digo a usted, vaya y haga un hijo, todo lo que necesita usted para hacer un hijo natural, ¿sí? También ahora traspáselo al mundo espiritual. Y no con esto estoy diciendo, es que esto se volvió un camino, mejor dicho, difícil de hacer. No. Lo que pasa es que muchas veces lo tenemos, lo sabemos, pero a la hora que nos mandan a ejecutarlo, que vamos a dar la ejecución, ¿por qué no la hacemos? Porque hay cosas que a veces nosotros como que no las tenemos claras. Y no es que no las tengamos claras porque no las hayamos recibido, sino que simplemente siempre hemos estado acostumbrados a pensar en la acción, mas no hacerla. Y es ahí una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Porque si no damos el paso en la acción, entonces no hay un resultado. La conversión que nos presenta Joel involucra, toquen la trompeta. En tocar la trompeta, ¿qué era lo que hacía? Y voy a hacer acá un ejercicio. Entonces voy a tocar aquí la trompeta y voy a ver. Los que están allá me dicen cuál sería la acción, la respuesta cuando yo toque la trompeta, y los que están aquí presentes van a decirme, porque yo ya lo expliqué, qué es lo que debe suceder. ¿Listo? 3, 2, 1. Está llamando para la reunión. ¿Cuál es la acción, Elena? Llegar a reunirnos todos ¿Dónde? en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. En el lugar de reunión, ¿Dónde es el lugar de reunión? según lo que dice aquí. Según la acción de tocar la trompeta, que ya la expliqué. No, espere. En Sión. Ajá, listo. Ahí dice, ¿dónde se toca la trompeta? En Sión, ¿sí? Sí, Sí. toca trompeta. Por ende, todos deberíamos ir a Sión. somos convocados Sión. allá. En la Biblia, donde se tocaba la trompeta, hay otro desarrollo, pueden volver a su lugar, otro desarrollo que dice, donde escuchen, Nehemías dice, donde escuchen que suene la trompeta, ahí se reúnen. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí. Listo. Para cerrar mi paréntesis que nos metió Liliana en ir a ser discípulos. Entonces, hay que tener claras cómo se hacen las cosas. Basados en lo que el mismo Señor hizo. ¿Cómo le hablaba el Señor a las personas? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los convocó? ¿Cómo? Pues se acercó. ¿Cómo los convocó? Se acercó a Buscándolos y hablándoles. Venid a mí, ¿Cómo convocó a los discípulos? sígueme. Y Y cada uno lo iba siguiendo. Porque empezó a decirle, sígueme, te enseñaré a ser pescadores de hombres. Eso es diferente, ¿no? ¿Y hay qué entendemos? pues de que hay que ir, soltar lo que estemos haciendo y ir. No, Liliana. El Señor le dijo a Pedro, le dijo, sígueme y te haré pescador de Claro, hombres. de hombres. ¿Cómo harías tus discípulos partiendo de esa forma como el Señor lo está haciendo? Pues viendo como lo que él hacía, el ejemplo, lo que él estaba haciendo. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo nosotros vamos a ser discípulos? Venga, el Señor
tiene un plan maravilloso para tu vida. Ujú. Enseñándoles la palabra, Y mire mostrándoles la el plan de diferencia salvación. de al hacer discípulos del Señor. Jesús no se acerca a Pedro y le dice, Pedro, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ¿Qué le dijo Jesús? Venga, sígame. Venga, yo quiero que usted camine conmigo. Venga, venga. Deje esas cosas porque eso a usted le impide caminar bien conmigo. Eso no. Venga, venga que yo le voy a enseñar. Entonces, mire, seguir a Dios es hacer esto. ¿Usted sabe orar? Sí. ¿Sí? No, porque en este momento. Bueno, ¿sí o no? Bueno, no. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí sabe orar? Me está convirtiendo entonces. No, puede saber orar. Ah, bueno. sí, entonces, claro. ¿Usted sabía rezar? sí, Ah, ¿y eso lo entienden como orar? más o menos. Ah, bueno, entonces puede saber orar, pero no como debe orar. ¿Sí ve? Entonces, ¿sí mira la diferencia? Que ya no es ir a decirle, venga, es que Dios tiene solo, y con esto quiero que usted me entienda y los que me están escuchando, no estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo, hay diferentes formas. Esa forma puede funcionar y ha dado grandes resultados y bendecimos al Señor por eso. Pero miremos que Dios también nos da detalles de cómo hacer las cosas, porque nos mandó a qué. A que llevemos la palabra, ¿A qué nos mandó? a que ganemos almas para el Señor, ¿A qué nos mandó? a que enseñemos las cosas que nos ha Y dado, hacer discípulos ¿A qué todas nos las mandó? a naciones. ser discípulos. Ok, hacer discípulos, téngalo claro. Y mire, pero venga, porque no se vaya, pero ¿por qué se quiere ir? Señor, ya. Entonces, ¿a qué mandó el Señor a Liliana? A ir a ser discípulos. A hacer discípulos. Eso toca tenerlo claro. ¿A qué nos mandó? A hacer discípulos. ¿Y cómo es hacer discípulos? Jesús decía, sígame y yo le voy a enseñar. Sígame que yo, dice, te haré pescador de hombres. ¿Eso qué quiere decir? El Señor es el que Jesús se comprometió a que le iba a enseñar a ser un discípulo. Y entonces por eso le estaba preguntando, ¿usted sabe orar? Sí. Ore. Padre, gracias infinitas te damos por la bendición que tú nos das cada día. Señor, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sé guiándonos en este tiempo para aprender a ser discípulos. ¿Usted enfrenta pruebas? Sí, ¿Cómo cuáles? todos los días siempre está como la tentación allí para evitar que uno haga cosas y ¿Y cómo se vence la tentación? con la palabra de Dios. Ah, bien. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Si ve la diferencia de simplemente no simplemente, sino de decirle solamente a la persona, Dios tiene un plan maravilloso contigo. El hacer discípulos conlleva a una relación donde yo la tomo a usted y yo la voy a llevar a eso. ¿Sí? Y eso involucra un acompañamiento, un estar ahí. ¿Quién es el que tiene que enseñarle? El líder. El discipulador. ¿Sí? Sí. ¿Quién es el que le enseña? ¿Por qué? Porque si decimos que es el líder, entonces muchas veces yo no me veo líder. Y entonces el líder es el pastor, el líder es la hermana María. No, yo soy el que tengo que enseñarle y por eso tengo que ir a aprender para enseñarle, porque si no me dejo instruir en todas las cosas, entonces no puedo enseñarle. ¿Por qué escribe usted tanto? Para aprender, para memorizar, ¿Y para qué más? para luego ir y enseñar ¿Y a quién le enseñó ya? a los que quiero que sean discípulos, ¿A quién ya le enseñó esto? a los que estoy compartiéndole la palabra. Ok, ¿listo? ¿Sí me entienden? Gracias. Sí. Cierro ahí mi paréntesis, que Liliana fue el que nos hizo abrir ese paréntesis por ahí. ¿Listo? Pero Dani, mira que perdón, yo lo interrumpo, Dani, pero es algo interesante. A veces ya llevamos tantos años en el Evangelio
que nos acostumbramos y ya como que mecanizamos esas cosas y ya se nos olvida de pronto un poquito como profundizar, como ir un poquito más allá, porque lo tenemos tan mecanizado. Y quizás Dios nos está, por ejemplo, hoy yo siento que Dios me está diciendo, no, hay otra manera, ¿sí? Como hay otras herramientas. Y esto, por ejemplo, yo no le había puesto cuidado a esto que estamos aprendiendo hoy y me parece muy interesante, porque por lo general lo que yo aprendo con ustedes cuando me logro conectar, también lo puedo llevar y enseñárselo a otros, porque ya lo tengo más claro. ¿Y dónde, le pregunto, de dónde estoy sacando yo lo que les estoy diciendo? De la palabra de Dios, de ahí del libro, de la Biblia. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo, María? Estudiándola a fondo. ¿Y qué es estudiarla a fondo? A fondo, pues, como usted hace, es desglosando la palabra, sacándole los significados, estudiándola para poderla enseñar. ¿Y usted lo puede hacer? Yo también, claro, desde que me proponga y pídale el favor de Dios que nos dé el entendimiento y la sabiduría, lo podemos hacer. Mire que es que no es difícil entender la palabra. Lo que pasa es que nosotros queremos. Vamos a terminar las acciones, ¿listo? Listo. Dice, tocad, proclamad, convocad. Entonces, convocad es algo que se hace persona a persona o a varios. ¿Qué más dice? Después dice, ¿qué? No, dice reunir. Reunir. Después de reunir, ¿qué hay que hacer? Santificar. Después de santificar, ¿qué hay que hacer? Juntar. ¿Ah? Juntar. Sí. Después de juntar, ¿qué hay que hacer? Congregar. Después de congregar, ¿qué hay que hacer? Dice salgan, salir. No, eso ya no son acciones. Ah, no, Son ya está órdenes. ahí, hasta congregar. Salga, ojo, mire, identifique. Salga es qué, ¿eso es una orden? Una orden. Salga. Sí. Ah, entonces Una ya no orden. es una acción, eso es una orden. Salga de su Hasta tálamo, congregar. salga tal persona de allá. Listo. Hasta congregar. ¿Qué más? ¿Esa es una orden o eso es una acción? Una orden que se convierte en acción. Ojo. No, ojo. Hay que tener eso claro. ¿Listo? Una orden es una orden. ¿Sí? Ah, no sé. Una orden es una orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Esto es lo que tienen que hacer. Punto. Una orden es una orden. ¿Sí? Ya lo que estamos aquí entendiendo son las acciones puntuales que emanan de esas órdenes y el orden en que se van a desarrollar, porque eso tiene un significado también. ¿Hay algo más? En el versículo 17, no sé si nos saltamos ahí, Dani. Vamos en el 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? ¿Listo? ¿Cuántas acciones tenemos? Ahí tendríamos dos. Lloren y digan. No, ahí no, ahí lloren, ¿eso es una acción o eso es una orden? Lloren, llorar. Ah, es una acción, no una orden. ¿Listo? Y Una llorar orden. es Lloren, la acción. conviértanse. Llorar es la acción. Y llorar es la acción. Digan, ¿sí? Digan después de mí: Cristo vive. Cristo vive. Y los demás que no interesa. ¿Listo? ¿Estamos claros? Listo, ajá, ya. ¿Entendidos en los tiempos? ¿Cuántas acciones hay que desarrollar según Joel capítulo 2? ¿17 acciones?
7. Uy, 17. ¿Desde dónde? Cuénteme las 7. 17 acciones. No, yo tengo 7. O sea, entre del verso 14 al 17 hay 17 acciones. No, solamente hay 7. Convertidos no es una acción. Eso es una orden. Pero lloren no es una, no es una acción, eso es una orden. Es que hay que identificarlos, ¿vale? ¿Por qué es importante identificarlos? Porque encontramos desde el 12 hasta el 17, encontramos ¿cuántas acciones? Ay, rasgar. Es otra acción. Rasgar. Ok, espérame, me falta. ¿Cuántas acciones encontramos? Espérame, rasgar. Elena, ¿cuántas acciones? Fanny, ¿cuántas acciones? Livia, Clarita, ¿cuántas acciones? Yo tengo 8. Yo tengo 8, Dani. ¿Quién da más? ¿Listos? ¿Cuántas? Bueno, son 8 acciones las que encontramos. ¿Listos? Ok. La acción número 1 es rasgad. Sí. Rasgar. La acción número 2 es tocad. La acción número 3 es proclamad. La acción número 4, convocad. La acción 5, reunid. La acción 6, santificad. La número 7. ¿ah? 7, juntar. Juntad. ¿Qué? Me perdí. Entonces, proclamad, convocad, reunid. ¿Cuál dijo María? Después de reunir viene santificad. Después de reunid, santificad, juntad. Así, después de juntad, ¿dónde está juntad? Sí, después de juntad viene congregad, que es la última. ¿Listo? 8 acciones. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Por qué es importante ese orden? ¿Por qué la Biblia y el Señor no simplemente dicen, no, pues ayunen y ya? ¿Hay un orden lógico en lo que se espera que se haga basado en esas acciones? ¿Hay algo que podamos aprender basado en entender esas 8 acciones? ¿Cuántas acciones son personales y cuántas son grupales? Seis grupales, 2 personales. ¿Cuántas? Pueden ser 6 grupales, 2 personales. ¿Cuáles son las personales? Rasgar y santificar. ¿No? ¿Y tocad no es personal? Ah, bueno, también. Porque puede ser en grupo o individual. Bueno,
Ya nos está yendo el tiempo, entonces quiero que pensemos lo siguiente. Mire, haga este ejercicio estos días. Tome esas acciones y aplíquelas a su vida. Voy a repetírselas. Primero, rasgad. Segundo, tocad. Tercero, proclamad. Cuarto, convocad. Quinto, reunid. Sexto, santificad. 7, juntad. Y 8, congregad. Por favor, después de santificar, dijo rasgar, tocar, proclamar, convocar, reunir, santificar, Juntad juntar. y congregad. Gracias. Entonces, a la pregunta que les hacía hace un momento, ¿cuáles son personales y cuáles son grupales? Todas son personales. Y hay unas que debo hacer solo y otras que debo hacer con otros. ¿Listo? Y eso es importante que juntos lo podamos entender y juntos podamos desarrollarlo. Entonces, rasgad involucra ese comienzo, cambiar lo externo y empezar desde lo profundo. Tengo que quitar eso. Rasgad involucra lo que hace un momento Liliana mencionaba. Sabemos las cosas y nos acostumbramos a que ya lo sabemos y no lo volvemos a estudiar, no lo volvemos a hacer. ¿Sí? El paso a paso, lo que tengo que hacer, todas esas cosas involucran ese rasgad. Tocad habla de ese estar despierto, de ese saber escuchar dónde estoy siendo convocado. El Señor te convoca en las mañanas, en las noches, en un lugar. Eso es el tocar. ¿Dónde está sonando la trompeta? ¿Dónde está sonando eso? Después habla de proclamad. Proclamad habla en voz alta, no en la mente. ¿Qué hay que proclamar? Después habla de convocad. Y aquí es donde como iglesia tenemos que entrar en un desarrollo diferente. Convocad. ¿Usted está convocando? Usted está convocando. Mire que nosotros no estamos siendo una iglesia activa porque la convocación depende de uno y no de todos. Usted está convocando para la oración 30. Usted está convocando para conectados. Usted está convocando para la cita con Dios. Usted está convocando para los tiempos de ayuno. Dice reunid. Entonces reunid. Reunid al pueblo. Reunid que habla. Habla de generar espacios. ¿Sí? Habla de que yo soy el que los mueve y no son ellos los que se mueven, sino quién es el que los reúne. Como iglesia necesitamos entender esa acción. ¿Y se reúne para qué?
hay algo que tenemos que hacer y es santificar la reunión. Necesitamos santificar. Santificar. ¿Y qué más tenemos que hacer? Juntad. Juntad a quienes, mire, como iglesia estamos llamados a juntar a los ancianos. ¿Qué son los ancianos? Las personas que han puesto digamos que son en autoridad. Entonces aquí hay una orden para evitar, es que yo pienso así, es que usted lo mira así. No. Juntar involucra que nos sometemos unos a otros, que quitamos de nosotros las percepciones personales y que empezamos a abrazar la visión que Dios tiene para nosotros. Después habla de congregad a los niños y a los que maman. Todos estamos inmersos en este llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos? Como iglesia, esta semana tu reto es esto, tienes que compartirlo con alguien, tienes que despertar a alguien. En 8 días no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que... ¿Y quién es el que lo hace? El Señor lo va a hacer, pero ¿en quién recae la acción de responsabilidad? Diga sobre mí. Mire lo que dice, y esto es precioso. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y mire el 20, es precioso. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y ahí viene el verso precioso que hemos aprendido: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas contigo, hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, nunca jamás será avergonzado. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, en el lugar donde usted se encuentra, yo le invito a que ore por un momento al Señor. Ore al Señor.
Dígale: Señor, no quiero ser avergonzado. Señor, oh Espíritu Santo, Padre Celestial, oh Señor amado, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos. Oh Padre eterno, Dios poderoso, eres el amado, eres el deseado de mi corazón. Señor, nuestro corazón necesita ser rasgado. Necesitamos nosotros rasgar, quitar. Señor, hay paradigmas que se han enquistado en nuestra mente. Señor, hay cosas que han venido a nosotros. Padre, hoy quita eso, quitemos eso, quita eso. Hay pensamientos que han venido a tu mente, a tu cuerpo, a tu vida. Cosas que no vienen de parte del Señor, son del enemigo, de situaciones. Hoy levanta tu voz al Señor. Ora, ora al Señor. Vamos, mi hermano, ore al Señor. Delante de su presencia estamos. Señor, te necesitamos. Señor, queremos quitar, rasgar de nosotros aquello que no te honra a ti, Señor, aquello que no te bendice. Señor, queremos quitar de nosotros aquellas cosas que causan en nosotros divisiones. Señor, hoy queremos quitar eso de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, a veces nos rasgamos por fuera, pero no adentro. Por dentro seguimos con tal vez orgullo, seguimos con cosas que no son. Señor, muchas veces no es porque no quieras, sino porque en mí no está la actitud correcta. No ha habido un arrepentimiento, no ha habido una conversión. Señor, no hay un desarrollo precioso en mi vida y tú lo pides, Señor. Dios, nosotros somos colaboradores con el reino de los cielos. Señor, nosotros somos colaboradores del reino de los cielos. Señor, aquí estamos para colaborar en que el reino de los cielos avance, que el reino de los cielos no se detenga. Padre Celestial, hoy estamos aquí creyendo, Señor, dispuestos a lo que tú estás haciendo, Señor, en nosotros como iglesia. Señor, hoy tal vez somos pocos, pero en ti somos fuertes y seremos muchos. Señor, queremos colaborar con el reino de los cielos, haciendo discípulos, haciendo la labor, pero Señor, comienza por nosotros. Dios, vamos a crecer cuando nosotros convoquemos, vamos a crecer cuando nosotros seamos los que movamos las cosas, los que movamos a otros, los que los reunamos, los que hagamos, Señor, los que santifiquemos. Padre, vamos a ser santos cuando yo santifique mi casa, mi vida, santifique la reunión, cuando santifique lo que estoy haciendo. Padre Celestial, hoy santificamos este lugar. Señor, santificamos las casas, los lugares donde nos escuchan, santificamos los medios que usamos para conectarnos. Señor, que no haya más en nosotros impurezas, que no haya más en nosotros cosas que te desagraden. Señor, queremos santificar todo nuestro ser, nuestros pensamientos sean santos para contigo. Padre Celestial, nuestra mente sea una mente renovada, entregada a ti.
Señor, queremos, Señor, ser de los que convocan, de los que proclaman, de los que llaman a otros, Padre Celestial, de los que los reúnen. Espíritu Santo, pon eso en nosotros. Quita, Señor, aquello que ha venido a enfriarnos. Tenemos apatía muchas veces a hacer cosas. Tenemos apatía a hablar de ti porque nos decimos y nos miramos, ¿quién soy yo? Todo el mundo ya lo sabe, pero el enemigo ha ministrado cosas que necesitan ser rasgadas en el nombre de Jesús, quitadas de nosotros. Señor, necesitamos que nos hagas de nuevo. Señor, necesitamos ser rasgados en las formas que tenemos ya presupuestadas de cómo tú obras, y empezar a entender que traes un nuevo tiempo, que traes un nuevo tiempo a nuestras vidas y a nuestros corazones, que traes un nuevo mover, un nuevo tiempo, no porque haya sido malo lo que ha pasado, sino que tú quieres cosas nuevas para nuestras vidas, para nuestros corazones, Padre. Señor, tú estás obrando, Espíritu Santo. Y ven, Señor. Ore al Señor. Mira, hay personas que necesitamos rasgar pensamientos que han venido a nosotros, quitar cosas de nosotros. Esa es la puerta de entrada. A veces tenemos pensamientos, preconcepciones aún erradas de cómo Dios va a hacer las cosas, y el Señor quiere enseñarnos, llevarnos a algo nuevo, a algo fresco en Él, porque en Él hay cosas nuevas, hay cosas preciosas. Tal vez tenemos preconcepciones con su palabra, creemos que ya la sabemos porque la hemos leído muchas veces, pero hoy necesitamos rasgar eso de nosotros y decir: Señor, tú puedes inspirarme otra vez, tú puedes traer algo nuevo, puedo entender mejor mi hacer de vida. Tal vez tu oración necesita hoy rasgarse y decirle: Señor, mi oración necesita encontrar en ti algo fresco, que es lo que tú tienes para mí, el pan de hoy. El tiempo de hoy para mi vida y mi corazón. Tal vez ha venido el enemigo con pensamientos que no hay fruto, que no se dan los resultados, pero necesita rasgar esos pensamientos, desarraigarlos de ti, romperlos. Tú eres el que hará las cosas. Tú eres el que abrirá los caminos. Tú eres el que romperá las barreras. Señor, envía obreros a tu mies. Clamamos hoy para que envíes obreros para los medios, para la iglesia infantil, para los jóvenes, para los matrimonios. Envía obreros para la adoración, envía obreros para el crecimiento, envía obreros a tu mies. Tú eres el Señor. Santo, santo eres. Ore al Señor, ore.
Reciba de lo que Dios tiene en este tiempo para su vida. Llénese de Dios, de propósitos nuevos, de ideas creativas para el desarrollo del reino de los cielos, pero para también desarrollos económicos que Dios tiene, desarrollo de nuevas estrategias en el Señor. Señor, tú vas a obrar, tú vas a hacer. Señor, saca lo que no necesitamos. La falsa espiritualidad sea quitada de nosotros. La falsa humildad sea quitada de nosotros. Señor, libéranos, purifícanos. Señor, purifica nuestra mente, purifica nuestra palabra, purifica nuestra visión, nuestros oídos sean purificados. Sean purificados. Señor, los que están cómodos sean movidos, seamos despertados en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres traer, seamos despertados. Padre, seamos despertados al usar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y que no son carnales, sino que vienen de tu parte. Seas tú el que lo hace. Seas tú el que lo trae. Señor, en tu palabra echaremos la red. Señor, lo hemos hecho toda la noche, lo hemos intentado, Señor, pero en tu palabra lo volveremos a echar, lo volveremos a hacer. Señor, santo, santo eres. Santo, santo eres. Sal de tu habitación, mujer que te has quedado en el tálamo, sal de ahí. Sal de ahí, porque Dios tiene cosas preciosas para enseñarnos. Señor, tú eres el que abre caminos. Señor, los niños y aún los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a Emmanuel. Perdona, Señor, Emmanuel, y no nos entregues al oprobio. Señor, no permitas que las naciones se enseñoreen de nosotros. Señor, no son las naciones enseñoreadas de nosotros, sino somos nosotros yendo a las naciones a hablar el mensaje transformador. Que no sea el mundo el que se enseñoree de nosotros, sino nosotros yendo al mundo a ser trastornadores, a ser los que convocan, a ser los que mueven. Que no es el mundo el que convoca, sino somos nosotros como iglesia los que convocamos. Soy yo el que convoca para que haya restauración. Soy yo el que convoca, el que proclama ayuno. Soy yo el que habla, Señor, de que hay que despertar del sueño, hay que salir del lugar de comodidad y empezar a entrar en la convocación. Señor, perdónanos, Señor, como sacerdotes hoy decimos: Señor, perdónanos, sácanos. Perdona hoy mi vida, limpia mi mente, perdona mi pasividad, perdona mi falta de compromiso, perdóname porque me he enredado en negocios, en cosas que no te honran. Perdóname porque he dado mi tiempo a otras cosas, he tenido ídolos delante de ti. Mis hijos tal vez se volvieron en ídolos, mi esposo se volvió en un ídolo que amo más, que honro más y que respeto más que a ti. Pero Señor, hoy se ha quitado eso de mi mente, eso de mi cuerpo. Señor, yo quiero honrarte a ti. Tú eres el Dios sobre mí, estás sobre mí. No voy a tener dioses ajenos delante de ti. Señor, no voy a tener dioses ajenos. Mi celular no es un Dios,
mi trabajo no es el Dios, mi casa no es el Dios, tú eres el Dios sobre todo. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven. Purifícanos y lávanos. Ven, Señor, ven. Señor, todo aquello que ha estado ahí, que ha sido el causal, Señor, trae revelación. Espíritu Santo, trae revelación. Muestra, Señor. Muestra, Espíritu Santo, lo que está pasando. Muestra, Señor, lo que acontece. Señor, muéstranos, Espíritu de Dios, lo que está afectando lo espiritual, lo que está afectando las familias. Muéstranos, Señor, lo que está atando las vidas, los corazones. En el nombre de Jesús, Señor, se corte todo pacto de adoración demoníaco en este lugar, en los alrededores. Padre celestial, oramos para que se corte toda falsa espiritualidad, toda espiritualidad insípida, todo eso que viene, todo ahogamiento espiritual, todo aquello que ahoga las vidas, que no les impide, que les impide el crecer espiritualmente, que los lleva a no comprometerse. Esas ataduras sean desligadas de nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, oramos para ser desligados de eso. Señor, vamos a convocar y las personas vendrán. Vamos a proclamar, Señor, y las personas serán llamadas, serán despertadas. Padre celestial, vamos a proclamar, vamos a convocar, vamos a santificar. Espíritu Santo, tú estás aquí. Señor, tú nos estás llamando, tú estás obrando. Hay oraciones que empiezan a ser despertadas con propósitos poderosos. Señor, mira, habla a cada vida, a cada corazón. Señor, que se quite lo que ha nublado el entendimiento. Señor, y que haya un despertar. Señor, haya un despertar a lo espiritual. Espíritu Santo, tú estás obrando. Se rompan las cadenas, se derribe todo argumento, todo lo que ha estado atando el fruto por no permanecer en ti, porque las palabras no permanecen, porque no se aprende la palabra de Dios. Eso se ha roto, se ha quebrantado. Todos esos pensamientos sean quitados en el nombre de Jesús, Señor, y traiga liberación y traiga fortaleza en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos para ser colaboradores en el reino de los cielos, para que se abran las puertas del cielo, derrames bendición hasta que sobre y abunde sobre las vidas, sobre los corazones, sobre las casas. Señor, casas de oración sean despertadas, lugares donde tu presencia empiece a fluir como un manantial. Señor, ahora mismo creemos que se quebranta toda atadura sexual de las vidas. Señor, que hay liberación. Toda atadura, Señor, lésbica, homosexual, todo eso se va. En el nombre de Jesús se va, se corta. Señor, tú trae liberación, fortaleza. Señor, que abra las puertas del cielo. Oh Padre eterno, si Dios coloca algo en su mente, personas, ore por esas personas, libérelas de la esclavitud en la que están, libere esas vidas, personas que trae el Señor a su mente. Dígale: Señor, esos van a ser discípulos, ellos van a ser discípulos. Empiece a orar por discípulos. Dígale: Señor, yo quiero hacer discípulos, yo quiero hacer discípulos. Señor, quita de mí, hazme de nuevo, Señor, como tú quieres que yo sea, pero yo quiero ser un colaborador efectivo en el reino. Yo quiero dar fruto permaneciendo en ti, que tus palabras permanezcan en mí. Hoy, Señor, nuestra mente sea renovada, nuestra mente sea cambiada. Los pensamientos que han venido a atarnos, a no permitirnos crecer y desarrollarnos, sean cortados en el nombre de Jesús. La gloria, el poder del reino de los cielos a nuestras vidas, del reino de los cielos a nosotros.
Tú estás obrando, tú estás liberando, tú estás sanando. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor amado. Amén.